Ya volví, se me fue por un momento la luz. Bueno, me parece que ya podríamos ir comenzando. Ya. Ujú. Ah, ¿Ver? Ok, bueno, nuevamente bienvenidos a este espacio de Hablemos de Química. Este espacio es un espacio creado por la Comisión de Promoción del Colegio de Químicos, justamente con el objetivo de traerles temas que puedan ser de interés para los profesionales en química. Todos los meses variamos de tema y de campo laboral y también tenemos el propósito de mostrar lo que los profesionales en química están haciendo en diferentes campos. Entonces, para la charla del mes de mayo tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de Design Thinking, la mejor herramienta para lograr innovación en la empresa. Francesco, ay, dame un momento. Francesco es licenciado en Química de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Administración de Negocios, trabajó por 24 años en una multinacional suiza en el sector de productos químicos, en especial los enfocados a textiles, cuero, papel, emulsiones y adhesivos. Comenzó a trabajar en ventas técnicas antes de terminar su tesis de licenciatura en Química Orgánica con el doctor José Calzado. Diez años después fue transferido a Brasil para atender el mercado textil y potenciar posteriormente en América Latina. 8 años después fue transferido a México en un cargo de dirección y en el 2005 rechazó una promoción a un cargo de responsabilidad mundial y renunció a la empresa suiza regresando a Costa Rica. En Costa Rica, además de administrar un negocio familiar, se dedica a la educación, siendo profesor de posgrado de la maestría industrial en la Escuela de Química y consultor en México enfocándose en los temas de innovación en la administración. En la charla de hoy, Francesco nos quiere compartir sus experiencias enfocándose en la importancia de la innovación en la industria química. Francesco, es un gusto tenerlo acá. Adelante, el espacio es todo suyo. Hola, buenos días. Muchas gracias por conectarse en esas horas de trabajo a esa conferencia. La idea de darles un poco un fondo, una explicación de lo que es el design thinking, la considero muy importante porque nosotros, los químicos, normalmente somos muy cuadrados en nuestro pensamiento. O sea, en la universidad nos enseñan a seguir reglas, a seguir recetas, a equilibrar ecuaciones. Sin embargo, todo lo que es innovación, innovación significa hacer algo que no había sido hecho, eso siempre nos deja con miedo. Entonces, preferimos seguir las reglas, seguir los procedimientos y dejamos de lado la innovación. Y esa es una de las mayores faltas que tenemos en nuestra educación como químicos. A mí mi experiencia lo que me enseñó fue justamente eso, de que a veces hay que salirse un poco del laboratorio para poder entrar en otras partes de la administración y en esas partes de la administración lo que existe es mucha ambigüedad, muchas dudas, muchas cosas oscuras y grises que no nos permiten desarrollarnos profesionalmente. Entonces, si nosotros tenemos una metodología que nos resulta fácil de entender, porque nuestra formación química nos ayuda mucho con los temas de metodología, entonces podemos entrar en áreas que normalmente dejaríamos de lado. Entonces, ¿de qué se trata lo de hoy? De lo de hoy se trata de lo siguiente. Denme un segundo. Vamos a ver aquí una agenda. ¿Qué es y para qué se utiliza el design thinking? ¿Cómo se usa y cuáles son los cuidados que hay que tener, sobre todo bajo el punto de vista de un profesional de química? Y dónde se encuentran referencias y bibliografía. Porque si uno busca en Internet design thinking, hay millones de cosas, sin embargo, es muy dispersivo y se necesita tener una estructura clara para poder utilizarlo e ir para adelante. Entonces, comencemos con la definición de design thinking. Como les dije, es una metodología para lograr innovación. Y ya como les dije, innovación es hacer algo que no había sido hecho. Así de simple, no hace falta profundizar mucho más sobre eso. Entonces, las características principales de esa metodología son las siguientes. Es una filosofía de comportamiento, es una actitud empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Vean, si yo logro incorporar la metodología del design thinking en sus procesos, en sus formas de hacer las cosas, utilizando las herramientas de una manera, no digo que diarias, pero acostumbrándome a utilizarlas fácilmente con las personas que trabajan conmigo,
Entonces, eso me cambia muchísimo la forma de ver las cosas. Y con eso puedo lograr resultados muchísimos mejores. Entonces, eso es algo que para nosotros los químicos, sobre todo los químicos jóvenes saliendo de la universidad, les cuesta mucho, es saber cómo comportarse. Y el tener un norte, una metodología como el design thinking les permite seguir perfectamente una línea y sobre todo tener éxito en los trabajos. Y me refiero a actitud empresarial en el sentido de que prácticamente esa metodología se puede utilizar para administrar casi todo lo que sucede en las empresas. Sea para seguir lo que se está haciendo bien, sea para mejorar lo que no está tan bien hecho, sea para tratar de buscar nuevos mercados, tratar de innovar, tratar de hacer cosas que no habían sido hechas antes. Entonces, una característica fundamental es que utiliza el pensamiento crítico. Pensar crítico no es serruchar pisos, ojo. Es que la costumbre nuestra es muy fácil pensar que el pensamiento crítico es criticar las cosas sin pensarlas. No, el pensamiento crítico es tener criterios muy precisos para poder tomar decisiones en un mundo ambiguo, donde el sí y el no a veces se confunden. Y el bien utilizado, ya vamos a ver ahorita a qué me refiero, porque el pensamiento crítico también tiene sus limitaciones. Finalmente requiere de salirse de la zona de confort, eso lo vamos a ver también de aquí en una lámina de aquí a unos minutos, porque para nosotros los químicos lo que sucede es esto, muchas veces si trabajamos en una empresa y tenemos un laboratorio donde hacemos control de calidad, es muy cómodo estar ahí. Hacemos nuestro trabajo, lo cumplimos bien, ahí está la ISO, no sé qué número, que cumplimos a cabalidad, no tenemos problemas, dormimos tranquilos, nos vamos para la casa. Sin embargo, ahí dejamos las oportunidades de crecer. Entonces, hay muchos profesionales en químicas que tienen un laboratorio muy bonito, pero de ahí no avanzan hacia partes más interesantes de una empresa, sobre todo en empresas medianas y grandes, lógicamente. Entonces, el salirse de la zona de confort es otra característica fundamental y el design thinking nos ayuda y mucho a eso. Ya veremos cómo. Entonces, el design thinking como metodología utiliza unas 100 herramientas aproximadamente que están muy bien definidas, están calibradas y se pueden utilizar con mucha seguridad para lograr los objetivos que uno quiere. En ese mismo taller, de aquí a unos minutos, vamos a hablar de unas cuantas de ellas para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando. Muy bien, ¿cómo funciona la metodología? Bueno, la parte fundamental, y aquí viene un concepto un poco de cultura de empresa y un poco de cultura personal, de administración, de cómo yo administro un equipo, si es que tengo un equipo. Lo más importante de todo es trabajo en equipo, hacer participar a las demás personas que están conmigo en lo que es desarrollar una idea, resolver un problema, o utilizar la metodología del design thinking. El design thinking por sí solo es muy difícil aplicar. Una sola persona puede seguir los pasos del design thinking, sin embargo, los resultados nunca van a ser tan buenos, tan excelentes como cuando se trabaja en equipo. Y ustedes saben, me imagino, ya trabajaron o trabajan en equipo, que eso no es lo más fácil. Por lo tanto, la misma metodología recomienda muchas herramientas que permiten un buen desarrollo de lo que es trabajo en equipo. Después, dejarse de llevar por la curiosidad. Eso es otra función muy importante. Es fundamental preguntarse las cosas y no dejar que todo suceda por sí solo y no, eso no es conmigo, yo no me preocupo. Porque, como les decía, es una mentalidad. Design thinking es una mentalidad que nos permite poder desarrollar nuestra curiosidad y sobre todo ir resolviéndolos. Otro punto importante es que está enfocada en la gente, o sea, todo el concepto de design thinking es de tipo de que qué herramientas, cómo contribuyo, qué utilizo para que todo el equipo pueda desarrollar un concepto, una idea, un producto, lo que sea. Entonces, todas las herramientas de la metodología siempre se enfocan en cómo las personas trabajan entre ellas. En el ejemplo que les voy a dar de una herramienta, van a ver cómo eso aplica.
Finalmente, visualizar y mostrar, o sea, el mismo término design thinking significa que yo necesito hacer un diseño, puede ser un diseño inclusive en mi cabeza. El diseño es súper poderoso y el poder hacer un diseño, visualizar el futuro, ya es orientarnos hacia el camino que necesitamos tomar para nuestro objetivo. Experimentar e iterar, la parte de hacer test, de construir prototipos es fundamental en mi design thinking. Como ustedes saben, el famoso WD-40, que es el repelente de agua, llevó 39 recetas fallidas antes de encontrar el producto que realmente resolvía los problemas que habían sido buscados para al generar un producto como este. Entonces, el experimentar es fundamental en el design thinking. Y finalmente, aceptar la complejidad. Muchas veces un problema no se resuelve en una empresa porque es muy complejo. Y los que administran la empresa no tienen pues, o el conocimiento o el tiempo o la idea o el orden de las cosas para poder resolver el problema. Vamos a utilizar un ejemplo aquí para durante este taller, que sería el siguiente. La idea es que supongamos que estamos nosotros en una empresa donde se generan malos olores y donde el pueblito cercano a la empresa, los vecinos, se quejan con frecuencia de los malos olores y ese es un problema que tenemos que resolver y no sabemos cómo resolverlo. Este ejemplo lo vamos a usar el día de hoy varias veces durante la presentación para que ustedes vean ya una aplicación práctica de lo que es el design thinking. Por cierto, por favor, no olviden poner sus comentarios y preguntas aquí en el chat para poderlas ver después al final. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, alguna cosa, por favor, apúntenla y después la conversamos. Muy bien. Habíamos hablado del pensamiento crítico. Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, es analizar las cosas sin sesgos, sin tendencias, sin ya te estar pensando en cómo resolver las cosas y generar un criterio razonado sobre el tema que estamos analizando. Entonces, muchas veces, si existe un problema en la empresa y uno tiene sesgos, uno dice, no, es que ese problema es por aquel gerente que no sabe trabajar bien y no logra las cosas. O si el problema, por ejemplo, es una caída en ventas de la empresa, entonces se le echa la culpa a los vendedores o al marketing o a lo que sea, sin ponerse a pensar cuáles son las causas raíz, sin ponerse a pensar cuáles son las razones por las cuales existe el problema. Entonces, el pensamiento crítico nos ayuda muy bien a poder tener una idea muy clara de las cosas sin sesgos. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en el pensamiento crítico? Lógicamente, el conocimiento y la experiencia, los que son los valores personales y la capacidad de análisis que uno tenga. Eso, si lo analizamos, son características que nosotros tenemos como químicos en nuestro DNA. Nosotros fuimos educados en la universidad a poder tener un conocimiento, por eso nos contrataron a veces en las empresas por nuestros conocimientos, nuestros valores personales que se tienen que formar y se tienen que ser afines con los de la empresa y el valor personal siempre nos ayuda mucho a tomar decisiones en situaciones ambiguas. Y por supuesto la capacidad de análisis que nace, como decía, de la experiencia y del conocimiento que nosotros tenemos. Sin embargo, aquí existe un problema muy común con nosotros los químicos y es un alambre de púa. ¿Qué quiero decir con eso? Veamos. Muchas veces nosotros, con nuestros conocimientos de químicas, matamos las opciones y las posibles soluciones a un problema. A veces matamos una idea de marketing de la empresa porque decimos, eso no se puede hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese detalle porque el pensamiento clínico tiene dos caras. Por un lado, el ser muy coherente con lo que uno piensa, dice y razona, y por el otro lado, con lo que es el decir, mi experiencia me enseña que eso no, que por ese camino no. Y nos cerramos, nos encerramos en nuestra mente y no avanzamos. Entonces, la trampa del pensamiento crítico es exactamente esa.
necesitamos absolutamente, cuando estamos aplicando un criterio como una metodología como el design thinking, es liberarse de los prejuicios de cómo las cosas funcionan. Inclusive a veces lo que sabemos tenemos que dejarlo en una gaveta para poder ver otras opciones que nacen de nuestro equipo de trabajo, de los que trabajan con nosotros. Liberarse de las expectativas de lo que va a suceder, de lo que va a suceder. No, no lo sabemos todo. Entonces, a veces hay que decir, no, un momento, vamos a ver, no matemos ese proyecto hasta que esté más avanzado. Tener la curiosidad para profundizar más. Muchas veces un resultado nos deja de boca abierta, algo que probamos, que intentamos, no resultó, no sabemos por qué, y entonces en lugar de matarlo, tratemos de entender cómo y por qué no funcionó. Explorar, hacer pruebas, fallar rápido y frecuentemente. El criterio fundamental de Design Thinking es el equivocarse, el poder hacer una prueba, no funciona, analizarla, hacer otra prueba, hacer otra prueba, hacer otra prueba y ir cambiando las variables hasta que logremos el resultado. Entonces, eso normalmente se refiere a una frase, quiero aquí citar una frase del señor Suzuki que dice, si su mentalidad no tiene prejuicios, está abierta a todo. En la mente de un principiante hay muchas posibilidades, en la mente de un experto, pocas. Entonces, eso tenemos que reconocerlo, sucede. Si ustedes son profesionales jóvenes, es muy probable que exista un gerente, un director o el dueño de la empresa cuando ustedes llegan con idea que diga, no, eso no se puede. ¿Por qué? Porque un experto es exactamente aquella persona que le va a decir porque algo no puede hacerse. O sea, eso es muy común y justamente lo que busca la metodología del design thinking es matar esos conceptos, matar esas costumbres, matar esas culturas que a veces traban una empresa y no permiten que la misma se desarrolle, que avance, que mejore sus productos, mejore sus ventas, etcétera, etcétera, etcétera. No conozco los detalles de ustedes, sin embargo, estoy seguro que algunos de ustedes están en empresas donde la cultura frena un desarrollo, la ideación, la innovación. Y eso es algo que la metodología ayuda a sobrepasar. Bien, ahora sí, esta es la zona de confort. Vean, este cuadro es muy fácil de ver, muy lógico y definitivamente, como les decía, a nosotros los químicos nos encanta estar en esta zona de confort, donde las cosas suceden todos los días como tienen que suceder, sin muchas sorpresas y vámonos. ¿Por qué? Porque nos da miedo de salir de ese círculo e irnos a la zona de miedo, donde comienza uno se le tiembla el piso, comienzan las dudas y entonces no sabemos qué hacer. Esa etapa la tenemos que pasar absolutamente hacia la zona de aprendizaje, donde comenzamos a resolver problemas y comenzamos a ver los challenges, los retos que tenemos y donde aprendemos cosas nuevas. Y si logramos esta parte de aprendizajes, inmediatamente podemos ir a una fase de crecimiento, que finalmente donde como profesionales nos desarrollamos y crecemos dentro de una empresa. Nosotros no podemos crecer en una empresa si nos quedamos en ese círculo de la zona de confort. Y ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago yo para pasar por la zona de miedo hacia la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento? Bueno, justamente con la metodología del design thinking. Bueno, finalmente ahora sí vamos a ver la metodología. Ya después de 15 minutos de estar mencionándole las bellezas de la metodología, vamos a ver de qué se trata. Entonces, como les dije, resuelve problemas. Se utiliza mucho para resolver problemas, para enfocar temas específicos y encontrar las soluciones. En la innovación, se puede enfocar hacia buscar nuevas propuestas de valor para el cliente. Eso PVC es propuesta de valor para el cliente, no es cloruro de polivinilo, lógicamente. O sea, ¿qué nuevo, qué diferente le propongo a mi cliente para que me compre? Puede ser hasta una disminución, un trabajo que nos lleva a disminuir costos y esto permite un precio más bajo en el mercado. Ese tipo de cosas son perfectamente válidas y se desarrollan bien dentro del design thinking. Se pueden crear nuevos emprendimientos, una empresa nueva, una startup que ustedes quieran montar. El utilizar la metodología es excelente porque les ayuda a evitar errores.
Y construcción de estrategias de marketing, de ventas y todo ese tipo de cosas administrativas, por supuesto. Y finalmente también, como ya les mencioné, se puede entrar a trabajar utilizando el design thinking de una forma frecuente a cambiar ciertas culturas de empresas que no ayudan al desarrollo. Entonces, eso es muy común. Si ustedes entran a una empresa nueva y ven que existe una cultura que traba las cosas, ustedes pueden introducir cambios y pueden proponer nuevas cosas. Sin embargo, si lo hacen a lo loco, es muy probable de que la cultura se los coma a ustedes y no viceversa. Entonces, utilizar la metodología que vamos a ver ahora les va a permitir poder realmente lograr los objetivos que se quieren. Muy bien, ahora sí. Esa es la estructura del design thinking. Se trata originalmente en los años 80, cuando se desarrolló la metodología, no se desarrolló, simplemente se utilizaron conocimientos previos, se ordenaron. Eso fue en la Universidad de Stanford. La estructura llevaba 5 bloques fundamentales: entender, definir, idear, prototipar y testar. Después, en los últimos 10 años, se ha ido desarrollando la parte de observar, separándola de la parte de entender. ¿Por cuál razón? Porque observar las cosas es fundamental y en las primeras versiones del Design Thinking no se les daba dando la importancia. Y existe también un factor adicional y nuevo. Hoy en día, con los teléfonos celulares, es muy fácil observar. O sea, si ustedes se imaginan, antes hubiera un problema en una empresa, había que escuchar la descripción de alguien que pudiera explicar el problema. Hoy en día ustedes le sacan un video en 30 segundos, 45 segundos, lo comparten y por lo tanto observar hoy resulta una pieza muy importante y fundamental para que se desarrollen las cosas. Entonces, como ustedes pueden ver, la metodología lo que tiene es una primera parte de entender y observar, una segunda parte de definir y idear y una última parte de probar y analizar y ver los resultados. Si ustedes utilizan eso en vuestro trabajo diario para muchas tareas, van a ver que ese orden, así como está, les permite lograr mucho más resultados. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos una idea aquí. Sin embargo, como no entendimos bien el proceso o como no definimos bien de qué se trata la situación, entonces esa idea no es comprada por los demás y la idea fallece. La idea no surge, la idea se queda ahí marchitando. En cambio, si esa idea que tenemos nosotros logramos darle una base, una estructura que nos permita definir esa idea, que nos permita entender de qué estamos hablando, de cómo esa idea la podemos mover y podemos realizar observaciones sobre esa misma idea, entonces va a ser muchísimo más fácil vender esa idea a los demás dentro de la empresa y poderla realmente hacer avanzar y hacerla crecer. Bien, vamos a ver esa parte de observar y entender. Todo eso es por medio de hacer preguntas. Aquí lo que ven aquí en esa foto es la portada de un artículo del Harvard Business Review del 2018 que dice el poder sorprendente de las preguntas. O sea, es un artículo que se lo recomiendo, se encuentra fácilmente, está disponible en internet en cualquier lado, con solo el título y Harvard Business Review lo van a encontrar. Y realmente es un artículo que vale la pena leerlo unas 5 o 6 veces, porque si ustedes analizan, muchas veces nosotros no preguntamos. Nosotros nos quedamos con ciertas dudas, no profundizamos. Y para poder entender bien las cosas, necesitamos preguntar. Entonces, la parte de entender aquí es hacer entrevistas, seguir de cerca las cosas, poder detallar un proceso que está teniendo problemas, no tener juicios, no tener claras las ideas. Volvamos al ejemplo que les mencioné antes, que en nuestra empresa se generan de vez en cuando malos olores y tenemos quejas de los vecinos. Entonces, si nosotros no logramos entender de dónde vienen esos olores, no logramos entender de qué se quejan exactamente los vecinos, si nosotros no visitamos a los vecinos, le preguntamos, mire, ¿a qué se refiere el olor? ¿Cuándo sucede?
es todos los días, es cuando llueve, es en la mañana, descríbame ese olor. Entonces, si no hacemos esas preguntas, es muy difícil que logremos nosotros llegar a una solución. A lo mejor llegamos y contratamos a alguien para que nos resuelva el problema de olor y lo único que se le ocurre es, no, hay que comprar un filtro que cuesta $200,000. Y por supuesto, la empresa a veces no tiene ganas de gastar ese dinero o no puede gastar ese dinero. Entonces, muere ahí y sigue el mal olor. Y a lo mejor el olor, si nosotros entendemos claramente de dónde sale, si hacemos una buena observación, si tenemos la curiosidad de ir a buscar las cosas, puede ser que logremos determinar de dónde viene. Y lógicamente, al determinar de dónde viene, es mucho más fácil poderlo resolver. Entonces, volviendo al tema de las preguntas, hay que dominar, como les decía, ese arte de hacer preguntas. Porque no es fácil. Además, nosotros los químicos no hemos sido educados para hacer preguntas. Nosotros nada más seguimos recetas. En los 4 años de universidad, nosotros seguimos recetas, pero no nos enseñan cómo hago yo preguntas. A veces al profe le preguntamos cosas, pero siempre es dentro de un cuadro muy bien establecido. Entonces, saliendo de la universidad creemos que lo sabemos todo, entonces tampoco preguntamos, porque creemos que lo sabemos. O nos da pereza, nos da pena, o no nos esforzamos suficientemente para eso. Entonces, ojo, como hacer preguntas es fundamental. Lo que les pido es que ustedes hagan un análisis de vuestro comportamiento profesional y pregúntense a ustedes mismos cuántas preguntas ustedes hacen, a quién las hacen, cómo las hacen, cuándo las hacen y sobre todo si obtienen las respuestas que ustedes están buscando o están deseando o están ayudándoles a resolver una situación. Entonces, esa es la base, ese es el fundamento de las preguntas. Aquí les tengo un pequeño chiste sobre el tema de las preguntas y es eso. Cuando yo tengo un problema, nunca voy a comenzar por la solución. Como les dije, los malos olores en la empresa, la solución es, no, vamos a poner unos abanicos que tiren para arriba el aire y con eso, con el viento se va y listo. Pero esa es una solución que se puede tomar sin haber razonado las cosas más a fondo, sin haber buscado otras opciones que a lo mejor son más económicas y son más convenientes. Francesco, Entonces, perdón que lo interrumpa. Me parece que sí, dejamos de ver la presentación. No sé si la dejó como a propósito. no, yo aquí la tengo, no sé. ¿Los demás están viéndola? Ah, sí la ven. Ah, soy yo que no la Yo veo. sí Ah, la veo. bueno. Bueno. Sí, disculpen, todo bien, entonces adelante. Perfecto, gracias. No, o sea, yo no toqué nada. Pero esa es excelente pregunta, Valeria. Valeria, viene muy al caso porque es exactamente eso. A veces uno no hace preguntas por no interrumpir y se queda con una situación que no es la óptima. No sé por cuál razón quedaste sin la presentación. Me avisas cualquier cosa. Ya lo solucioné, gracias. ¿Cómo? Perdón. No, ya lo solucioné, gracias. Bueno, muy bien, perfecto, excelente. Entonces, supongamos en este ejemplo que a ustedes se les va el carro ahí en medio Guanacaste, entonces llaman al mecánico y comienzan, se me varó el carro. Entonces el mecánico comienza a hacerles preguntas. Dice, ¿qué pasó? De ahí no sé, ahí estaba y después suena tic, 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 tic y se paró. Entonces el mecánico les va a preguntar, bueno, ¿a qué se refiere con tic, tic, tic? Deme más detalle, deme más información. Entonces ustedes comienzan a describir el problema. Y eso puede ser que le ayude al mecánico, que es el que conoce el vehículo, que conoce, tiene el conocimiento del vehículo, es el que les puede ayudar a poder resolver el problema. De la misma manera, el design thinking, invitar personas externas a una parte de observación, a una parte de entender, a una parte de definir cuáles son los pasos de lo que nosotros queremos obtener, lo que queremos resolver, nos ayuda a montones. Entonces, más una vez, es una confirmación del tema de que hacer preguntas es una muy buena política y una muy buena costumbre en nosotros los profesionales de química.
Bien, sigamos. Entonces, de las primeras dos fases, entender y observar, estos son las herramientas más recomendadas. Como les dije, hay cientos de herramientas y esas son herramientas que son muy utilizadas, que están en rojo, son las más comunes, las más conocidas, llamémoslas. Dibuje la situación. Ahorita vamos a ver un ejemplo de herramienta. Justamente escogí dibujar la situación para que ustedes vean cómo aplica una herramienta. Mapa de los involucrados, stakeholders, de a quién participa y no de la idea que queremos desarrollar, de la disminución de costos que queremos lograr, del incremento de participación de mercado que tenemos como objetivo, etcétera. O sea, el objetivo del design, de la aplicación del design thinking tiene que ser claro para nosotros para poder trabajar con las herramientas. Premortem es otra herramienta muy interesante que es ¿qué sucede si todo falla? Y van a ver que a veces uno ahí observa cosas que nos permiten ir hacia la solución. El famoso 5W, when, what, where, when, etcétera. O sea, quién, dónde, cuándo, también nos permite enfocar muy claramente dónde estamos y qué es lo que queremos. Entrevista de exploración con empatía, por ejemplo, en nuestro ejemplo, irse donde los vecinos a preguntarles. El AEIOU es esas actividades, entorno, interacciones, objetos, usuarios, etc. En la parte de observar hay dos herramientas muy famosas, bastante recientes. Una es el trabajo a ser hecho y el otro es el Customer Journey, que están ampliamente en la literatura, ustedes pueden encontrarlo. El trabajo a ser hecho es qué es lo que hace la empresa y qué es lo que deberías mejorar y de qué es lo que debería ser mejor para poder lograr sus objetivos. Y el Customer Journey es acompañar a un cliente en todo el proceso. Entonces, si somos una empresa que vende productos, ¿cómo es que el cliente interacciona con nuestro producto? Desde la fase de observar, desde la parte de escoger, desde la parte de comprar y utilizar. Esas son las varias fases de un Customer Journey. Y ahí vamos. Entonces, a razón de ejemplo, les quiero mostrar, dibuje la situación actual. ¿Cómo se utiliza esa herramienta? La primera fase es individual, normalmente en unos 10 minutos de tiempo. Entonces, nosotros tenemos que hacer una lista de los elementos que ayuden a explicar el problema o la idea que queremos desarrollar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí dice actividades, usuarios, los stakeholders, lo que tenemos, que nos falta, las limitaciones técnicas, prácticas, económicas, las cosas indispensables que se necesitan para, por ejemplo, resolver un problema como el de los olores, las necesidades, los posibles escenarios, la cultura, como hablábamos, costumbres y riesgos. Entonces, ustedes hacen una lista de 15 cosas que tienen que ver con ese problema de contaminación del aire. Posteriormente, ustedes tienen que hacer un diseño del problema utilizando los elementos de su lista. Entonces ustedes, en nuestro caso específico, dibujan la fábrica, dibujan las casitas a la par de la casa, dibujan el problema del mal olor, dibujan las personas, pueden hacerlo de muchas maneras. Entonces, ese concepto de hacer un dibujo, aunque esté muy mal hecho, eso no importa, no hay que ser Picasso para poder hacer una cosa de esas. El hecho de dibujar en nuestro cerebro necesitamos ordenar las cosas, necesitamos tener muy claro lo que queremos alcanzar. Por ejemplo, nosotros sospechamos que el problema del mal olor viene de un reactor cuando se hace cierto tipo de reacciones químicas. Sin embargo, no estamos seguros. Entonces, en el mismo dibujo le podríamos poner un reloj para ver si eso es a ciertas horas fijas, que no lo sabemos. O podemos dibujarle una chimenea nueva, que era la recomendación de $200,000 del asesor, o muchas cosas más. La idea es que individualmente, en esos 10 minutos, nosotros necesitamos tener una idea de más o menos cómo describimos la situación actual. Lo que sigue es entonces un trabajo de equipo. Volvamos al tema del equipo. O sea, las 4 o 5 personas que están dentro del equipo comparten los diseños entre ustedes y se buscan los elementos en común y los elementos únicos que cada uno tiene. Entonces, por ejemplo, supongamos que en nuestro problema de olor a nadie se le ocurrió lo del viento. Solo a una persona se le ocurrió poner el viento como un elemento que podría causar
o no causar el problema del mal olor en el pueblo cercano. Entonces, cuando analizamos que 4 personas del equipo de 5 no pusieron el viento y una persona lo pusieron, ya tiene un elemento que destaca. Si las 5 personas tienen en común por decir, el pueblito cercano, es lógico que ahí está el problema. Eso suena muy lógico, pero a veces las cosas que aparecen no son tan claras. Pero bueno, entonces el hecho de comparar los diseños entre ellos, tenerlos al frente, los 5 o 6 diseños, y poderlos comparar entre ellos, nos permite redactar una frase que defina el problema o que defina la idea. Como he dicho antes, no tenemos que resolver el problema ahora, tenemos que describir cuál es el problema o describir cuál es la idea de mercadeo que queremos desarrollar. Entonces, la descripción actual, esa herramienta es tremendamente poderosa. O sea, ustedes mismos, hoy mismos, en algún problema o en alguna idea que ustedes tengan en vuestra empresa, la pueden aplicar. Así es. Reúnen 4 o 5 personas de varios niveles de la empresa, y simplemente se ponen a trabajar. Como ven, es un trabajo que en media hora, 40 minutos, hacen todo lo que necesitan. Espero que más o menos eso les dé la idea de cómo funciona una herramienta. La segunda fase es la de definir e idear. Entonces, nosotros aquí lo que necesitamos es diseñar. Diseñar sea de una manera oficial, gráfica, o diseñar en nuestra mente y poder explicar una visión. Entonces necesitamos definir muy bien quiénes están ahí, cuáles son las decisiones que hay que tomar, qué son los retos a cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es fundamental para poder pasar a la fase de ideación. La fase de ideación es, por ejemplo, un brainstorming. La fase de ideación es cuando la gente se sienta a intercambiar ideas, y eso nos permite realmente poder construir opciones para lo nuestro. En el diseñar, lo que les quiero mostrar es algo muy interesante. Vean el poder de un diseño. Esto que está aquí es la portada de la revista Economist de hace unos años, donde habían artículos referentes al problema de dolores crónicos. Entonces es lógico que exista aquí una foto de una cola de alacrán, porque eso, el alacrán, si los pica, pues da dolor que dura bastante. Entonces es un concepto bastante claro de un diseño ligado a un concepto, a una idea, a una situación. ¿De acuerdo? Ahora, vean qué interesante, pongan atención. Si yo con ese mismo diseño le agrego ese puntito aquí, me cambia totalmente el diseño. Porque ya aquí se me forma una cara de una persona que está con la boca abierta. ¿Lo ven? Entonces, aquí tengo una cola de alacrán, aquí tengo una persona con la boca abierta. Así de poderosos son los diseños. Y pueden cambiar totalmente el criterio de razonamiento nuestro cuando le hacemos pequeños cambios al diseño. Volviendo a la herramienta anterior de nosotros diseñábamos la situación, imagínense si comparamos 5 o 6 diseños con ese poder que tienen los diseños de aclararnos las ideas, de darnos nuevas ideas. Entonces, el utilizar el diseño dentro de un concepto que definí al inicio me ayuda tremendamente para la fase que sigue, que es la fase de idear. Entonces, las herramientas para la parte de definir es esto, el diagrama, hacer diagramas de cuáles son los elementos críticos que tengo. Muchas veces un elemento crítico es una limitación de dinero para poder resolver un problema de una forma económicamente viable, y entonces eso nos obliga a buscar alternativas. Entonces, si el filtro que se quería, que fue cotizado en $200,000, a lo mejor a alguien se le ocurre una idea mejor y es nada más hacer pasar los olores por un tubo con un filtro de arena. A lo mejor esto resuelve y nada más hay que cambiar la arena cada 3 días, y eso nos resuelve el problema de una forma muchísimo más económica. Por supuesto, estoy inventando, pero lo que quiero es mostrarles la posibilidad que existen cuando uno utiliza esas herramientas. Y después, fundamental, la pregunta ¿cómo podríamos? El cómo podríamos es importantísimo porque es la base para poder ir a la fase de idear.
En la fase de idear existe el famoso brainstorming y existe el right storming, que a mí personalmente me gusta mucho más. Ahora les muestro, les explico la diferencia. Sin embargo, volviendo a la pregunta de cómo podríamos, yo puedo hacer un brainstorming de cosas locas y me salen en un brainstorming en 10 minutos 100 ideas, pero si yo no defino al inicio exactamente qué es lo que quiero, 98 de esas ideas pueden estar totalmente fuera de contexto. En cambio, si yo defino lo que quiero al inicio y la gente comienza a pensar, a generar ideas sobre eso que está muy claramente definido, es muy probable de que por lo menos de 100 ideas que salgan, 20 o 30 sí tengan un criterio que vale la pena desarrollar. Ahora bien, la diferencia entre el brainstorming es que se hace hablado, sentado, 5 o 6 personas con un post-it, entonces cada uno escribe las cosas y después lo que se escribió se pega en la pared, se comienza a reagrupar y se van definiendo las ideas. El problema del brainstorming hablado es que muchas veces hay gente que toma el micrófono, o sea, gente que comienza a hablar, comienza a decir, trata de convencer a los demás y los demás se inhiben. En cambio, en un brainstorming, lo que yo escribo mi idea en un papel blanco, arriba, y todos los demás ven esa idea y agregan cosas sobre esa idea, si hubiera algo que agregar. Entonces, al final de circular todos esos papeles, lo que vemos es que las ideas ya están muchísimo más definidas. Es un proceso que se hace en silencio y es para mí mucho más productivo que un brainstorming. Después, divergencia, convergencia, matrices de priorización, Camper, cinética, esas son metodologías mismas de la fase de ideal que no tenemos tiempo para desarrollar. Pero bueno, finalmente vamos a la fase de probar. Supongamos que salieron 4 o 5 ideas y necesitamos hacer un prototipo para poder probar si sirven o no sirven. Entonces, aquí vamos a un ejemplo del mercado. Y es el siguiente. Microsoft en 1980 estaba desarrollando el software para de que usted le hablara a un micrófono y apareciera lo que es escrito en la pantalla. Cosa que hoy es normal en los teléfonos celulares. O sea, uno agarra WhatsApp y comienza a dictar y WhatsApp escribe lo que uno está diciendo. Pero en 1980 lo que no sabía Microsoft es cuánto podría cobrar para un software de eso, un software que costaba varios cientos de millones de dólares desarrollarlo en aquella época y no sabían a qué precio venderlo y a quién venderlo y cómo venderlo. Entonces lo que se les ocurrió fue construir un prototipo. Lo que hicieron, pusieron un micrófono, como está en la foto, pusieron una pantalla atrás y le dijeron al cliente, al potencial cliente que tenía que comprar el producto, usted nada más abre el micrófono y le va a aparecer el texto escrito. Y el prototipo funcionaba porque existía una persona atrás, escondida, que estaba digitando lo que la persona decía en el micrófono. Claro, un buen digitador que lo hiciera rápido. Entonces, la persona tenía la sensación de que el software ya estaba desarrollado. En realidad, no estaba desarrollado, nada más estaba trabajando en él. Pero se necesitaba medirle las emociones a la gente de cómo ese producto hubiera sido aceptado. Entonces, hubieran podido pasar varias cosas, por ejemplo, de que no se entendieran muy bien ciertas palabras y entonces cómo esas podían verse de parte de un cliente, un potencial cliente. Por ejemplo, si las palabras salían mal escritas, el cliente decía, no, no, no me interesa, si no está perfecto, no me interesa. Entonces, todo ese tipo de feedback que los potenciales clientes le daban al prototipo o a los prototipos desarrollados permiten desarrollar muy bien un producto final que sería el que nosotros probaríamos después en el mercado. Entonces, las herramientas para probar en el mercado son varias, depende del tipo de mercado que tenemos, pero el hacer prototipos diferentes es muy sólido y escoger uno, dos o tres para irnos a un test de mercado. Si algunos de ustedes trabajan en mercadeo, saben perfectamente que los test de mercados tienen que ver, por ejemplo, con el embalaje del producto, con los colores, con el precio del producto, la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso más o menos es la herramienta en sus 6 partes. Eh, y como último ejemplo, les quiero dar ese es el Hotel Ibis que está en Sevilla, en España. Y si uno entra a ese hotel, no hay recepción, no hay recepcionista. Entonces uno dice, uy, me equivoqué de entrada.
Y lo que hay es esto que están viendo en las fotos, es un bar, es unas mesas aquí sentadas donde hay gente trabajando así, tipo, con cafecitos y todo, tipo Starbucks. Y uno entra con carry-on, con valija, y se queda así como perplejo, ¿qué pasó aquí? Y entonces, normalmente se le acerca una persona, que es una persona del staff de recepción del hotel, normalmente con un laptop, y le dice, sí, buenos días. Y le dice, sí, buenos días, estoy buscando el hotel. Y dice, sí, usted está en el Hotel Ibis. ¿Tiene reservación? Pues sí. Ah, entonces ya se comienza el trámite del check-in. Y uno ve, mira qué interesante, porque no es tan fría como una recepción de un hotel, sino que parece más bien como un restaurante. Y de hecho, ese mismo espacio se usa en las mañanas para el desayuno y en las noches como bar. Entonces, es un concepto totalmente diferente de la versión tradicional de manejar un hotel. Entonces, eso fue desarrollado por medio del Design Thinking. El personal del hotel se sentaron, intercambiaron ideas, involucraron a clientes, les hicieron muchas preguntas, se hicieron una sesión de right storming y ahí salió la idea de eliminar el balcón así largo de granito de la recepción del hotel y trabajarlo de una forma mucho más amigable, mucho más acogedora. Y de hecho es un éxito, ese hotel es un éxito. Bueno, terminando ya la parte de bibliografía, esos son 8 libros comunes. Como ven, esos de aquí arriba son 4 libros prácticos para poder trabajar con personas en lo que son la utilización de la herramienta. Por ejemplo, si ustedes son una empresa de más de 10 personas, pueden perfectamente hacer sesiones de brainstorming, secciones, perdón, de design thinking para, como les dije, resolver problemas, obtener ideas. Y siguiendo esos libros es muy fácil. En esos libros están algunas de las centenas de herramientas que hay y les permite una cierta explicación de cómo se utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Los de aquí abajo son libros un poquito más profundos para profundizar más el concepto de creatividad, innovación, de pensamiento crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos 4 libros de abajo son más para una parte no tan ligada al design thinking, pero sí muy integrada dentro del design thinking, que es la parte de ideación y la parte de creatividad. Luego eso directamente a la Universidad de Stanford, este link que está aquí, les lleva a este libro que son unas 100 páginas más o menos, donde vienen herramientas y les explica claramente herramientas. No son como, son unas 15 herramientas, pero les explica de las varias fases y eso que hablamos hoy aquí. Finalmente, ese es un test de creatividad que nos permite saber, es un test personal que uno puede realizar para saber qué tan creativo es uno. Y uno se encuentra sorpresas. Es un test muy simpático. Y por último, aquí son las habilidades de creatividad, de pensar de manera creativa, que se utilizan muchos en ese tipo de talleres, en ese tipo de trabajos. Eh, Todo depende de la creatividad y de departamento de innovación que tenga la empresa, si es que lo tiene. Y entonces, si existe un departamento así, lo que hay que hacer es tener muy claro en qué fases estamos y cómo estamos trabajando. Hay que profundizar más el tema de la creatividad. Y ese es un libro de cinética, que es una de las herramientas que existen para ordenar las ideas. Y finalmente terminé, entonces hablamos la parte de preguntas. Este diseño también les ayuda a entender un poco más a fondo el mundo del design thinking. Muchísimas gracias, Francesco. En verdad, la presentación llena de herramientas y ideas nuevas que sin duda creo que encaminan a la innovación, como se ha mencionado. Como decía Francesco, la idea ahora es tener un espacio de preguntas y respuestas. Si gustan, pueden ponerlas en el chat. También pueden levantar la mano y les damos la palabra para que Ujú. hagan ustedes directamente las preguntas. Para comenzar, acá me mandaron una a el chat sobre, bueno, sobre su experiencia, Francesco, si usted conoce algún caso donde la relación entre el pensamiento analítico tradicional y el design thinking generara un choque entre los miembros de una institución. Y la persona nos pregunta de cómo esto se podría solucionar. Bien, sí, por supuesto, hay miles de ejemplos de esos.
Es justamente un poquito hay que utilizar mucho la idea de la inteligencia emocional. Si ustedes hacen un taller de design thinking y hay una persona donde está, entre comillas, trabada o quiere imponer su personalidad, su toma de decisiones, comienza a decir, esto siempre se ha hecho así. Es justamente ahí donde hay que comenzar a sacar herramientas de design thinking y mostrarle a esa persona de que existe otro mundo. Es exactamente, es tal vez eso cuando ustedes se enfrentan a una persona, un muro que no quiere mover las cosas, el utilizar la metodología con sus 6 partes es donde las cosas se pueden mover. Lógicamente, las primeras 4 partes, o sea, la parte que hemos visto de definir, de entender, de idear, más que la parte de prototipiar o de testar, son muy, muy importantes para estas fases. Si ustedes le muestran, por ejemplo, a una persona de esa que es un muro cerrado que no se logra pasar, que existen otras ideas, tal vez la persona se pueda abrir y pueda hasta participar de una forma activa. Sin embargo, si ustedes no, antes que eso, no lograron ordenar vuestras propias ideas, entonces va a ser muy difícil. Ujú, gracias. También siguiendo como por esta línea, Francesco, otra pregunta que tenemos por acá es, sí, también pensando como una institución tal vez tradicional, con una estructura administrativa de pensamiento analítico tradicional, así es como lo llama la persona que está haciendo la pregunta, ¿cuál Ujú. podría ser alguna herramienta o forma para poder introducir o comenzar a introducir este design thinking? ¿Algún como consejo que pueda implementar la persona? Sí, la mejor manera de hacerlo es agarrando un problema que no está resuelto. Agarrando por ejemplo, depende mucho de si es, por ejemplo, una institución pública o privada, pero bueno, si es una institución privada, se hizo un desarrollo de un producto nuevo que fue un desastre, fue un fracaso. Entonces, uno agarra ese fracaso y comienza a irse para atrás y comienza a aplicar las herramientas del design thinking. Y ahí, sin duda alguna, va a aparecer alguna razón, va a aparecer algo que va a permitir mostrarle a las personas de que una metodología sólida, coherente, probada, conocida, puede resolver problemas. Ujú. Entonces, es nada más agarrar un ejemplo de la historia de la empresa o de la institución. Perfecto, gracias. Otra pregunta que esta es mía, que me dio curiosidad cuando usted mostró el diagrama de los pasos del design thinking, me pareció curioso que el entender viniera antes de la observación, porque bueno, tal vez como en la mente de nosotros como químicos, siempre la observación pienso que va antes de entender algo, como observarlo para entenderlo. Entonces quería preguntar si había alguna razón de por qué ese orden, de por qué entender y después observar, o si es aleatorio en ese caso. Es un poco aleatorio porque lo que sucede es esto, nosotros necesitamos entender un poco, vea, las 6 partes realmente van para adelante y para atrás, se mueven, se pueden mover mucho porque, por ejemplo, una idea que apareció en la 4ª fase puede hacernos ver la necesidad de regresar a la primera parte. Entonces, no es que sean escritas sobre piedras esas 6 partes y en ese orden. Sin embargo, la cuestión de observar primero nos permite enfocar un poco más lo que queremos. Digo, lo de definir primero las cosas. Déjame ir un momento para anterior. Aquí nos vamos. Déjame ponerlo aquí. Es bueno tener un primer nivel de entendimiento de la situación, después hacer no sé si todo el mundo domina el término etnografía. Etnografía es cuando yo sigo a alguien que está utilizando el proceso de forma completa y entender qué es lo que está haciendo. Un poco es el customer journey. O sea, observar lo que hace el cliente me permite llegar a muchas conclusiones o tener las ideas mucho más claras. Sin embargo, requiero antes un poquito de entender un poco qué es lo que quiero. Porque muchas veces yo observo cosas y después no me queda claro qué es lo que estoy buscando. Entonces,
Estas dos fases realmente interaccionan un poco entre ellas, Ujú, pero se comienza por el entender y después por el observar. ujú, ok. Pero puede volver atrás, lógicamente. Ujú. Sí, sí, en realidad es una idea bastante interesante porque lo que me da a entender es que sí, al final el entender y el observar van ligados y no, o sea, en realidad la forma en que el cerebro funciona, una no va antes que la otra, sino que están una, o sea, como yendo en ambas direcciones una y otra vez. Exactamente, exactamente. Ok. Bueno, estas eran las preguntas que yo tenía por acá por el chat. Todavía tenemos unos minutos por si acaso alguien gusta preguntar o hacer algún comentario. Aquí Johan nos dice, buenísima la presentación y la herramienta, muchas gracias. Ahora toca profundizar, estudiarlo para ponerlo en práctica. Sí, yo creo que nos dejó muchas herramientas y fuentes de información para investigar. Sí, Em, lo que yo le recomiendo, perdón, Adelante. lo que yo le recomiendo es eso, agarren, si tienen algo que les está incomodando, un problema, si ustedes, por ejemplo, tienen un problema, busquen en internet un poco de información sobre design thinking, que es eso que acabamos de ver. Ya tienen ustedes la idea general. Y entonces traten de aplicar, aunque sea de una forma sin tener mucho conocimiento, traten de comenzar a aplicar las fases esas y a ver cómo les va. Si ustedes ven que existe la oportunidad de poder aplicar el design thinking, entonces ahí sí le recomendaría que compraran uno de los libros que les mostré. Yo, Valeria, no sé si esa presentación va a quedar disponible o cómo quedaría. Ujú. Sí, justamente les iba a comentar que esta presentación va a estar en el canal de YouTube del colegio, entonces la pueden revisitar. La subimos Exacto. hoy mismo, entonces ya hoy va a estar ahí. Perfecto. Entonces, ahí pueden ver cualquiera de los libros que les mostré de cómo se aplica el design thinking. Puede ser una fase. Inclusive no necesitan contratar a un consultor que cobre $2,000 la hora para aplicar design thinking. O sea, pueden hacerlo ustedes mismos. Y si ya, bueno, si la cosa es muy grande, pues sí, es bueno conseguir a alguien que trabaje en eso. Sin embargo, es una herramienta, como les decía, que vale la pena trabajar. Muchas gracias, Francesco. Bueno, también por acá nos llegó un comentario de Walter Montero que bueno, creo que le manda saludos a usted, Francesco. Saludos a mis compañeros de la UCR, excelente presentación. Claro, sí, 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 sos vos, Walter. Tenía duda, pensé que podía ser vos. Un saludo. Ok, muy bien, entonces, muchísimas gracias y aquí estamos para cualquier cosa. Muchísimas gracias, Francesco, nuevamente por aceptar la invitación a este espacio. También me gustaría recordarles, como les decía al inicio, que este es un espacio que hacemos todos los meses, entonces vamos a tener una charla en el mes de junio. Para eso les invito a estar pendientes de nuestros canales de redes sociales, ¿verdad? Ahí publicamos todo. Y bueno, eso, que tengan un buen día. Gracias por conectarse a esta sesión del mes de mayo. Que esté muy bien. Bueno, Muchas gracias. Saludos, Muchas Francesco. gracias, buen día, saludos, hasta luego. saludos. Hasta luego.